Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu que da vida se contrapone a la ley del pecado y de la muerte, que puede referirse al principio del mal como a la ley de Moisés. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús liberó a la humanidad de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Cada pecado que cometemos y cada cementerio cada pecado que cometemos y cada cementerio vemos, lo comprobamos de lo que dice la ley. Pero la ley de vida en Cristo es aún más fuerte y la ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces estamos viendo que la ley de Dios es la que a nosotros nos liberó de toda esclavitud, de todo pecado y nos liberó de la muerte eterna. Somos hechos libres de la ley del pecado, a pesar de que el inevitable, Cristo Jesús lo hace. El cristiano no tiene que pecar porque él ha sido liberado del dominio del pecado. Este versículo de Romanos 8:2 nos dice que somos libres del poder del pecado. No sé si se entiende, hermanos, pero si nosotros somos libres del poder del pecado, quiere decir que el pecado a nosotros no seguimos al pecado. Por más que el pecado quiera y viene a través de tentaciones, viene de diferente manera, pues nosotros estamos parados en el poder y el derecho de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el poder y el derecho que Cristo Jesús nos ha entregado en la cruz. Vamos a Romanos 7, 21 y 22. 7, 21 y 22. Gloria a Dios. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Deseo hacer el bien y no puedo. ¿Por qué? Porque siento que el mal está en mí. Y esa es la ley. Porque no he matado mi carne, porque no la he crucificado con Cristo Jesús. Entonces todavía hay algo que me impide, ¿no? Me impide porque si nosotros tenemos, por decir, vivimos en una casa, por decir, y tenemos alquilados habitaciones. Tú sabes lo que hay en tu habitación y todos sabemos lo que hay. Y de repente viene un olor fétido, pero fuerte, pero que no es tuyo, sino el que estará viviendo al lado. ¿Qué cosa puede pasar? De repente un muerto en esa habitación. Y ese olor fétido sale, pero ¿a dónde sale? A toda la casa. ¿Sí? ¿Y qué puedes hacer tú? Solamente denunciar, llamar, que vengan, para ver qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? Porque no te deja vivir en paz. Y tú sabes que eres liberado. Y tú sabes que tu habitación está limpia, que tú donde vives no hay nada que pueda salir ese olor. Es así cuando nosotros no entregamos todo al Señor. Cuando nosotros no nos despojamos de toda la vida pasada, sabiendo que Cristo ya se llevó toda la vida pasada. Y que debemos de comenzar a vivir en lo que Él nos ha entregado. Pero no, ¿por qué? Una, porque no conozco la palabra. Y dos, porque me gusta vivir la comodidad. Y tres, porque me gusta decir que soy cristiano. Entonces, ¿cómo se está viviendo con esas tres condiciones que yo deseo tenerlas para mi vida? Vivo mal.
Y ¿saben qué? El diablo va a estar contento con esa clase de vida que yo llevo. Va a estar feliz y va a decir, eres cristiano, que siga siendo cristiano nomás, porque su vida no es la vida de un cristiano. ¿Amén o no amén? Porque no se conoce palabra. Porque a medida que nosotros conocemos palabras, nos vamos lavando, nos vamos limpiando y vamos reflejándonos en el espejo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sale de ti? Acá dice, quiero hacer lo bueno, pero el mal no me deja, porque todavía está en mí, porque no he crucificado todo lo que no me conviene. A mí no me conviene mentir, sin embargo mantengo la mentira. A mí no me conviene tomar, sin embargo se va a tomar. A mí no me conviene ir a fiestas, pero se va a fiestas. Una cosa es un compromiso, otra cosa es ir y divertirse como la carne quiere. Entonces no se ha entregado todo. Porque cuando nosotros nos liberamos y entregamos todo, lo dejamos en la cruz, primero comenzamos a cambiar nuestra mente. Y botamos todo lo que la mente humana ha sido formada y va llenándose con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está a través de la palabra. Entonces, ¿cómo es que nosotros no podemos caminar como Dios quiere? Tenemos que aprender primero a liberarnos, a entender que Cristo nos lavó, nos limpió y nos hizo libres. Entonces, si Él me hizo libre, ¿yo por qué voy a tener malos pensamientos? Entonces, porque mi mente necesito descargarla, necesito mi mente crucificarla junto con Cristo Jesús y llenarla mi mente de la mente de Cristo. Luego mi carne, la carne es pecaminosa. Entonces la carne le gusta, ¿no? Le gusta todo lo que es pecado. Esta carne yo la tengo que crucificar. Esta carne yo la tengo que dejar porque mis emociones carnales tienen que morir y yo tengo que vivir de acuerdo a las emociones de Cristo. ¿Cristo en qué se emocionó? Sanar no se emocionó, sino fue el don, lo que Él practicó en su ministerio, lo que demostró que el Padre lo dirigía y predicó a través de su doctrina y sanaba a los enfermos, ¿no? Él sanaba a los enfermos, liberaba al cautivo, hizo ir al sordo, hizo ver al ciego. Entonces Él se presentó con esos milagros. Cuando nosotros verdaderamente entregamos todo a lo de la carne, entregamos todo lo que la carne para nada bueno nos aprovecha, lo dejamos crucificado y comenzamos a caminar en la verdad como Cristo caminó. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Amén? Entonces nosotros cuando decidimos matar, dice matar la ley del mal que está en nosotros, entonces ahí ¿qué cosa es lo que viene? Cuando decidimos matar todo lo malo, viene el arrepentimiento. Viene el arrepentimiento y luego se decide aceptar a Cristo como reconociendo que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y si reconocemos que Él tomó nuestro lugar en la cruz, pues entonces nosotros entramos al nuevo nacimiento, al nacimiento espiritual en Cristo y a caminar de acuerdo a como Él nos está indicando. ¿Amén? Porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es. Cualquiera que haya intentado hacer el bien está consciente de esta lucha. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Amén. ¿No te das cuenta tú lo difícil que es dejar el pecado? Porque has llevado toda una vida desde que has nacido en ese caminar. Has vivido de esa manera y de repente conoces a Cristo y quieres tú caminar en su vida, aceptarle en tu corazón como tu Señor y Salvador, y ahí recién comienzas a entender lo difícil que es dejar el pecado. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que es tratado, o hasta que él desea verdaderamente ser qué es lo que le conviene, qué es lo bueno que le conviene. Pablo sabe que su verdadero hombre interior se deleita en la ley de Dios. Esto es lo que nos dice el versículo 22 de Romanos 7. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Cristo. Me deleito en Él, dice. Él entiende que el impulso del pecado viene de otra ley. Amén.
viene de otra ley que ha entrado muchas veces por nuestros miembros primero. Pablo sabe que su verdadero yo es aquel que se deleita en la ley de Dios. Vamos a Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A la humanidad le era imposible la ley, porque su carne era débil, y no podían dejar el pecado. La ley puede hacer muchas cosas, nos puede guiar, nos puede enseñar y contar acerca del carácter de Dios. Miren lo que puede hacer la ley. Pero la ley no puede dar energía a nuestra carne. Nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. Aleluya. Eso no puede la ley. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. La ley del Espíritu tiene derecho y poder. La ley es débil para nosotros porque somos débiles para ella. El sol no le puede dar la luz a un ciego, no por alguna impotencia en sí mismo, sino simplemente por la incapacidad del sujeto sobre su vista. ¿Amén? O sea, hay sol, hay luz y todo, pero no, el ciego no puede ver. Sigue siendo oscuro día y noche. La ley es débil debido a que habla nuestra carne. Tiene a hombres carnales, pero la obra del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre. Miren, por la crucifixión del viejo hombre, e imparte el nuevo hombre un principio superior que la carne. ¿Por qué? Dice por la crucifixión del viejo hombre. ¿Cuál crucifixión del viejo hombre? Cuando Cristo Jesús fue a la cruz, Él se llevó el pecado, se llevó el viejo hombre. Cuando hemos decidido nosotros aceptar a Cristo después de lo que Él hizo, porque Él nos liberó a toda la humanidad. Así que las personas que todavía no son salvas es porque no reciben lo que Dios ya les entregó. No reciben lo que Cristo les dio. ¿Qué les dio? La salvación. Todos son salvos, y qué pena que muchos se van al infierno siendo salvos, porque no conocen, porque no les predicaron, o porque simplemente no desearon cambio de vida. Gloria a Dios. La ley es débil debido a que habla a nuestra carne. Tiene a hombres carnales. La ley tiene a hombres carnales, pero la obra del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre un principio superior a la carne. Un principio superior a la carne. ¿Cuál es el principio superior de la carne? El Espíritu, hermano. Eso es lo que nos imparte la crucifixión. Así que nosotros tenemos que saber, ¿hemos crucificado nuestra carne? ¿Hemos crucificado nuestra mente? ¿Hemos cambiado nuestra mente por la mente de Cristo? ¿Pensamos como Cristo piensa? La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Sabía dónde estaba el pecado y qué pecado había cometido. Pero solamente Jesús pudo o puede derrotar el pecado. Él hizo exactamente eso a través de su obra en la cruz. A través de la obra en la cruz, nosotros hemos sido liberados. Nosotros estamos ahora de la mano de Jesús. Nosotros estamos de la mano de Jesús y estamos sentados en la patria celestial. Nosotros no nos vamos a ir a sentar cuando moramos recién. No, ya nuestro espíritu está en el cielo. Está con Cristo Jesús. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nos tenemos la oportunidad de todavía estar aquí en la tierra para continuar con lo que Cristo comenzó. ¿Para qué y por qué? Para ayudar a aquella gente que todavía no conoce, que todavía no sabe cómo
no sabe cómo recibir su salvación. Gloria a Dios. Para poder derrotar al pecado, Jesús tuvo que identificarse, miren, con aquellos que se encontraban atados, con aquellos que se encontraban cautivos, con aquellos que se encontraban presos en el pecado. Él tuvo primero que identificarse. Por eso él vino en semejanza de carne de pecado, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pablo eligió cuidadosamente sus palabras aquí, indicando que Jesús no estaba en el pecado, que Jesús no estaba en la carne, pero que él se identificó totalmente con la carne. No podemos decir que Jesús vino en la carne de pecado, ya que él estaba sin pecado. No podemos decir que Jesús, él al nacer, nació como humano, pero nació sin pecado. No podemos decir que él nació como hombre, nació como la carne, nació en carne y también siguió siendo él como uno de nosotros en pecado. No, él vino por obra del Espíritu Santo, se engendró en María que prestó su vientre y él nació sin pecado. Sin pecado, pero él vino para conocer y saber exactamente cómo nace el hombre, cómo crece, cómo avanza, cómo se reproduce. Igual Jesús vino, se engendró en María, nació igual que uno de nosotros, siguió, creció, avanzó hasta que llegó a saber verdaderamente que él tenía que cumplir con el mandato de Dios. Tenía que cumplir con ese propósito por el cual había venido a la tierra. Así que por eso no podemos decir que Jesús vino en la carne de pecado, ya que él estaba sin pecado. No podemos decir que Jesús, por venir en semejanza de carne, era igual de pecador que el hombre, ¿no? Gloria a Dios. En realidad, Jesús llevó una vida humana, llevó la vida humana, no solo como un humano, pero podemos decir que Jesús vino en esa semejanza, ¿no? Vino semejándose en carne de pecado, parecida a la carne de pecado, digamos, pero en él no había pecado. A pesar de que era humano, no tenía pecado en sí mismo. Gloria a Dios. El pecado fue condenado en la carne de Jesús. Aleluya. Por eso se dice que él cargó con todos los pecados de la humanidad. Él los cargó, él los llevó hasta la cruz. Cuando llevó la condenación que nosotros merecíamos. Y como estamos en Cristo, la condenación que nosotros merecemos la pasa por alto. Gloria a Dios. O sea, lo que nosotros nos toca vivir, lo que nosotros nos toca pasar, Cristo lo vivió y lo pasó. Entonces nosotros ahora solamente nos toca aceptarla, recibir la salvación, decir que yo creo, ¿no? Yo creo lo que Jesús hizo por mí, por lo tanto soy libre. Por lo tanto yo no puedo pasar lo que todo el mundo está pasando, porque yo estoy en el mundo, soy huésped en el mundo, estoy de paso por el mundo. Pero no somos de este mundo. Amén. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que la ley es espiritual porque Dios la entregó para salvarnos de la muerte eterna y porque el espíritu es vida, mas la carne es mortal. Gloria a Dios. Fue vendido al pecado. Por eso es que nos compró. Cristo nos compró con su sangre poderosa. Él vino y nos compró a un precio muy alto, como fue su vida, su sangre, ¿no? Juan 1:14. Juan 1:14. Aleluya. Juan 1:14. En el Evangelio de San Juan.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra con la que se creó el universo se hizo carne y vino a la tierra a vivir con nosotros y como nosotros. Entonces, así como dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Así como dijo, sepárese las aguas de la tierra y se separó. Así como dijo, el día y la noche. El que habló, el que lo dijo y lo estableció, fue el que se hizo carne y vino a vivir acá en la tierra con nosotros y como nosotros. Amén. Así como nosotros vivíamos. Que lo que Él vino a conocer y a saber, ¿qué comíamos? Gloria a Dios. Vino a conocer los problemas en los que vivían los humanos, las enfermedades, el carácter, y se encontró con todo lo que Él ya conocía como Dios. Fue por eso que el Padre lo envió para salvarnos de esa opresión y de esa esclavitud. Aleluya. La humanidad vio su gloria, vio sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos del diablo, hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, resucitar a los muertos, etc. Todos vieron su gracia vieron su gracia con el regalo que les daba, enseñándoles la palabra de verdad y a rectificarse cada uno. Miren, Él con sus enseñanzas hizo que todos los que lo seguían se rectificaran de la vida que llevaban. Porque estaban llevando una vida muy equivocada, no se conocía todavía de Dios. Sabían que había un Dios de oídas, pero no lo conocían. Todavía no estaba el que había venido a pagar por los pecados de la humanidad, ¿no? En aquel entonces. Ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia y podemos decir, gracias Señor, porque estuve equivocado y hoy me rectifico. Estuve equivocado en todo lo que pensé y en todo lo que hacía y ahora todo lo dejo, Señor, a los pies de tu cruz, porque tú ya te lo llevaste todo. Yo ahora te recibo en mi corazón y quiero caminar como tú quieres. Entonces, ahí es donde se va renunciando a lo que te estorba. La gloria hace referencia a la presencia activa de Dios para salvar a su pueblo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 4:15. Aleluya, gloria a Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien murió haciéndose pecado, descendió a los infiernos dejando allí el pecado y resucitando, y nosotros resucitamos con él. Fue tentado en todo porque tenía la semejanza de hombre, pero nunca pecó. Debemos animarnos por la excelencia de nuestro sumo sacerdote para ir directamente al trono de la gracia. La misericordia y la gracia son las cosas que queremos. Misericordia, que perdone todos nuestros pecados, y la gracia que purifique nuestras almas. Además de nuestra dependencia diaria de Dios para las provisiones presentes, hay temporadas para las cuales debemos proveer en nuestras oraciones. Tiempo de tentación, sea por la adversidad o la preparación, y especialmente en nuestros momentos de morir. Es allí, en esos momentos en que nos unimos más con el Señor, es en el momento en que comenzamos a clamar y comenzamos a orar y comenzamos a proveernos de todo lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para ir a disfrutar de lo que Él nos entregó, para irnos a la patria celestial y sentarnos a la derecha del Padre. Amén. Por eso dice, hay tiempo, ¿no? En eso debemos de prepararnos siempre, dice. Acá no podemos
no podemos nosotros vivir el momento sin tener provisiones. Estamos hablando de las provisiones espirituales. ¿Cómo me proveo yo? Yo me proveo mediante las oraciones, mediante la unidad con Cristo Jesús, ¿no? Esa unión que se tiene entre Él y el creyente. Entonces nosotros tenemos que proveernos de Él, proveernos para el momento indicado. Cuando nosotros ya estamos en momentos duros y en momentos difíciles, como tenemos las provisiones, salen las provisiones, ¿sí o no? Es como cuando en la parte natural dicen que no va a haber víveres, que compren todo. Muy bien, compraremos los víveres, pues. ¿Para qué? Para cuando ya no haya nada, se cierra y no tenemos los víveres listos para cubrir las necesidades. Así igual es la vida espiritual. Si nosotros no somos personas de oración, si nosotros no somos personas de ayuno ni de vigilias para poder tener la comunión con el Señor, de poder tener la relación con el Señor, poder tener esa intimidad, entonces ¿cuál va a ser nuestra provisión? ¿Vamos a orar solamente para el momento? ¿Vamos a venir, como hoy día solamente vamos a estar en los cultos dominicales y el resto de la semana? ¿Cómo te alimentas? ¿Tienes tu devocional diario? ¿Dios te habla diariamente? ¿Tú conversas con Él? Entonces tenemos que analizarnos, hermanos, de qué manera estamos llevando nosotros la vida espiritual. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Te está guiando el Espíritu Santo? ¿Te está diciendo qué está bien y qué está mal? Si te equivocas, te está tocando verdaderamente en la puerta del corazón y te dice, oye, te equivocaste, enderezate. Porque no debemos quedarnos con ninguna falta, ni siquiera un segundo. Porque automáticamente el Espíritu Santo te está haciendo ver que estás mal. Y si estás mal, pues arréglate. Porque tú no sabes si de aquí sales a la puerta y te da un infarto como le pasó a la hermana de esta hermana Gladys, que cocinando ahí nomás se quedó. Nadie sabe. Entonces, ¿dónde están nuestras provisiones para el momento que tengamos que ir a la presencia de Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Nosotros tenemos que tener nuestras provisiones, además de nuestra dependencia diaria de Dios. Gloria a Dios. Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús debía ser semejante a sus hermanos. Dice la Biblia que vino en su infinita misericordia. Caminó, predicó, enseñó su doctrina. Fue fiel, sumo sacerdote del Dios Altísimo. Fue fiel, no le falló al Padre. Él cumplió lo que el Padre le dijo que hiciera y a lo que él vino a hacer. Vino para expiar los pecados del pueblo. Él padeció y fue tentado por Satanás. Jesús el Todopoderoso salió victorioso de esa tentación para recorrer o para socorrer a los que también son tentados. Entonces, Jesús, como Él lo experimentó, como Él lo vivió, Él sabía, y como Él fue tentado, Él sabía de qué manera podía vencer la tentación. Y Él estaba listo y presto para socorrer a los tentados. Entonces, hoy en día, hermanos, de igual manera, Jesús estaba listo en el momento para socorrer a los que estaban tentados. ¿Por qué? Estaban caminando juntos de la mano o escuchando la predicación de lo que Él hablaba, de lo que Él decía. Hoy en día estamos igual, en igual condición, porque lo tenemos dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros está la Trinidad misma, ¿no? Nosotros recibimos a Cristo, recibimos el poder del Espíritu Santo y el Padre mismo con nosotros, porque el Espíritu Santo es la vida de Dios. Entonces nosotros también estamos en esa situación. Si hay tentación, el Espíritu Santo está para sacarte de esa tentación, para revelarte por qué es eso. Cristo está a tu lado y te dice, oye, mira, yo ya pagué por ti, sal de esa tentación porque a mí no me venció Satanás.
No, a ti tampoco te va a vencer Satanás porque yo estoy contigo. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que caminar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. En cuanto él mismo padeció siendo tentado, él mismo, entonces nosotros hoy en día. ¿Hay tentaciones o no hay tentaciones, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Las tentaciones están a cada segundo, a cada paso. ¿Por qué? Porque dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. En la tentación, si tú caes, resbalas, ya caíste, ¿no? Ya caíste. Entonces tienes que levantarte inmediatamente y no quedarte ahí. Yo me imagino que la tentación, si tú te resbalas y caes a la tentación, me imagino que es como el petróleo. Yo estaba muy niña cuando mi mamá me cosió un vestido precioso de invierno, me hizo lindo, me hizo el vestido, yo feliz. Me voy al colegio, en ese entonces se acostumbraba a que nosotros teníamos que ir a hacer la limpieza. Y me tocaba a mí ir a hacer la limpieza y todavía estaba en segundo grado, tercer grado, que me dicen ahora. Antes era segundo año, tercer año. Y se estaba echando petróleo al piso que era de madera. Me resbalé y caí en el petróleo ensuciándome todito mi vestido. Lloré porque era tan bonito, me gustaba tanto ese vestido que recién me lo había puesto. Nunca salió el petróleo de ese vestido, que terminó como trapeado. ¿No? Como digo, y eso nunca me olvido y ahora me sirve frente a esta prédica, a esta lectura, en la que si nosotros no cambiamos de vida, o si decimos ser cristiano y la tentación cae, pues tú vas a resbalar, inmediatamente tienes que ser levantado. Tienes que ser levantado porque no puedes quedarte tirado en la suciedad, en el petróleo, ¿no? Y solamente Cristo te va a sacar de esa tentación porque Él ya la vivió primero. Y Él ya sabe cómo salir de ahí. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tú tienes que estar lleno de la palabra. Tienes que conocer la carta de la Constitución de los cristianos, de la vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Aleluya. Entonces, la tentación no va a poder con nosotros. Porque apenas llega la tentación, las ideas, como siempre a mí me dicen, oye, pero miente pues, porque digo, uy, es tarde y ahora, miente pues, dile que te vas a encontrar con fulano de tal algo y ahí te quedas. Fuera en el nombre de Cristo Jesús, hecho fuera toda tentación. Porque es muy astuto para sacar el camino, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumplió en nosotros porque ya no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios muestra su aborrecimiento del pecado por los sufrimientos de su Hijo en la carne, para que la persona del creyente fuera perdonada y justificada. Mire, Dios muestra su aborrecimiento del pecado, dice. ¿Por qué? Por lo que sufrió su Hijo, por lo que Él pagó en la cruz. Entonces Él aborrece el pecado. Por tu culpa mi Hijo llegó a la cruz, ¿no? Al pecado le dice, por tu culpa a Él lo crucificaron, a Él lo maltrataron, le zanjaron la piel por tu culpa, pecado. Así que ahora mueres. Simplemente pecado, mueres en la carne de Cristo Jesús. Entonces, acá estamos viendo, hermano, que el Espíritu escribe la ley del amor en el corazón. Y aunque la justicia de la ley no sea cumplida por nosotros, ojo, y aunque la justicia de la ley no sea cumplida por nosotros, de todos modos, bendito sea Dios. Se cumple en nosotros, en todos los creyentes. Hay quienes responden a la intención de la ley. Hay quienes, los que no han recibido a Cristo todavía. El favor de Dios, el bienestar del alma, los intereses de la eternidad son las cosas del Espíritu que importa a quienes son según el Espíritu.
Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ellos siguen viviendo como su carne quiere, y la carne es pecaminosa, le gusta todo lo fácil, ¿sí? Diversiones, placeres, fornicación, etc. Se preocupan por ellos mismos más, no por las cosas del Espíritu. Pero los que están en el Espíritu, ellos ya murieron a todas las cosas del mundo y decidieron nacer de nuevo. El alma santificada es un alma viva, y esa vida es paz. La mente carnal no es solamente enemiga de Dios, ojo, sino la eternidad misma. ¿Se entiende? La mente carnal, o sea, la mente que está fuera de Cristo, la mente que está viviendo el tiempo que se le presenta o la ley, ¿no? Eso no solamente es enemistad, dice, no es enemiga de Dios, sino además que si muere, pasa a la eternidad misma donde va a pagar toda su vivencia que ha tenido en la tierra. Sin haber llegado, no llegó al arrepentimiento, no llegó a recibir a Cristo en su corazón, a pesar que Cristo le entregó la salvación, ellos no la recibieron. ¿Cuánta gente está muriendo? Estamos viendo lo que a cada momento. Entonces, este es el tiempo, este es el momento de saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros. Él nos compró, nos hizo justos ante Dios Todopoderoso. Y si nosotros somos justos, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hemos pasado a ser hijos del Padre. Entonces, ¿cómo caminamos? ¿Quieres pasar la eternidad con Dios? ¿O quieres pasar la eternidad que corresponde a la vivencia de la ley? Medita en esto, hermano, hermana, y renuncia. Crucifica tu carne si es que no lo has hecho. Crucifica todo lo que no te lleva por buen camino. Recuerda que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Las puertas se te van a abrir. Todo donde tú quieras ir, todo vas a encontrar porque ya Cristo Jesús lo hizo. Amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga y esta palabra les ayude a salir adelante. Hermanos, tenemos Santa Cena.